Meredith Paxton se ajustó las gafas de montura dorada y volvió a mirar la pantalla del teléfono. La imagen mostraba a una joven con un mechón de pelo pelirrojo, recogido en un moño informal, sentada al volante de su Audi familiar. Meredith habría reconocido el interior del coche entre mil. El cuero beige claro, las incrustaciones de madera, la pequeña grieta en el salpicadero que Ted y ella nunca habían llegado a arreglar. «Gracias por el regalo, cariño», decía el pie de foto. Mi primera reacción fue volver a comprobar el número del remitente. Desconocido. La segunda fue llamar a su marido. Pero Meredith detuvo su dedo sobre el botón de llamada. Últimamente su pedantería, que su padre siempre había llamado su mente legal, había dado sus frutos más de una vez. «Meredith, hay una presentación dentro de 15 minutos». La ayudante de Jean se asomó por la puerta del despacho. «Sí, claro», asintió Meredith sin apartar los ojos de la pantalla. Hizo una captura de pantalla del mensaje, lo envió a su correo electrónico y solo entonces dejó que sus pensamientos de trabajo suplantaran su ansioso desconcierto. El proyecto del complejo de apartamentos de lujo Lakeview Gardens era demasiado importante para dejar que los problemas personales se interpusieran en su camino. Los inversores ya se habían reunido en la sala de conferencias. Meredith encendió el proyector y la primera diapositiva de la presentación apareció en la pantalla. Empezó a hablar con seguridad y claridad, como le había enseñado su padre. Habla como si cada palabra que dices pudiera utilizarse a tu favor o en tu contra en un tribunal. Con el rabillo del ojo, vislumbró su reflejo en la mampara de cristal, un estricto traje gris, el pelo castaño perfectamente peinado hacia atrás. A sus 42 años, su aspecto era exactamente el de una arquitecta de éxito, socia de una prestigiosa empresa. La peculiaridad del proyecto es que combinamos la arquitectura clásica con soluciones ecológicas modernas. No le tembló la voz cuando vibró el teléfono que llevaba en el bolsillo. Tenía que ser Ted. Normalmente llamaba los jueves para organizar una cena juntos. Ted, quien, desde hacía 3 meses, había empezado a llegar a casa cada vez más tarde. Quien de repente se había puesto en forma y se cambiaba de vestuario. Quien había estado pasando más tiempo en la universidad, citando algún proyecto de investigación importante. ¿Preguntas? Meredith terminó su presentación y miró a la audiencia. Cuando el último inversor abandonó la sala de conferencias, sacó por fin su teléfono. 2 llamadas perdidas de su marido y un mensaje. «Lo siento, voy a llegar tarde esta noche. Consejo científico». Consejo científico, por supuesto, como el jueves pasado y el jueves anterior. Meredith volvió a su despacho y se sentó frente al ordenador. Abrió su correo electrónico y encontró una captura de pantalla del mensaje de esta mañana. La desconocida pelirroja sonreía a la cámara, mostrando sus dientes perfectamente blancos y sus caras gafas de sol, aparentemente las mismas que Ted había comprado para su hermana hacía un mes. «Creo que es hora de visitar a mi marido en la universidad», decidió Meredith, sacando las llaves del coche del cajón de su escritorio. Las llaves de repuesto de su Audi familiar, que ella y Tad habían comprado con el dinero que sus padres le habían regalado por su 10º aniversario de boda. Llaves que ahora, al parecer, no eran las únicas. «Stanley, necesito ayuda». Meredith apoyó el teléfono contra el hombro, hojeando los papeles de la matrícula del coche. «Sí, entiendo que ahora estés de vacaciones. No, no puede esperar hasta el lunes». Stanley Richardson era un amigo de la familia y notario a tiempo parcial que había legalizado todos los documentos importantes de los Paxton durante los últimos 20 años. Tuve que recordarle la vez que Meredith había ayudado a su hija con un proyecto privado para una casa, renunciando a sus honorarios. «De acuerdo, en 1 hora en su despacho», terminó la llamada y se reclinó en la silla. Fuera de la ventana del despacho, lloviznaba ligeramente. Era igual que el día en que Ted y ella habían elegido coche. Meredith recordaba cómo su padre les había entregado el sobre con el cheque, cómo su madre los había abrazado a los dos, cómo Ted había brillado de felicidad. «Profesor Hollingsworth, su conferencia ha sido increíble», se oyó desde la puerta abierta del auditorio. Theodore Hollingsworth, un experto de renombre académico en arte renacentista, sonreía benignamente a un grupo de alumnas. Su chaqueta de tweed estaba ligeramente deshilachada en los codos, un detalle que no hacía sino aumentar el encanto del profesor. Si tienen alguna pregunta adicional, siempre pueden comentarla en la sesión de orientación.
Ted se arregló las gafas con un gesto característico que los estudiantes solían parodiar con ironía bonachona. Para entonces, Meredith ya estaba entrando en el despacho de Stanley. Las carpetas amarillentas en las estanterías, el olor a papel viejo y café. Nada había cambiado aquí en años. Comprobé la base de datos. La escritura de donación se firmó el martes. Stanley le entregó el documento. Firmado por un notario llamado Baker. Lo conozco. No es el más escrupuloso de los colegas. Meredith se quedó mirando su firma. O mejor dicho, una imitación de ella. Cada letra es casi perfecta, pero... ¿Ves esta inclinación? Colocó al lado el documento con su verdadera firma. Siempre escribo con un ángulo de 45 grados. Este ángulo es menor, y la presión es diferente. En la cafetería de la universidad, Ted tomaba café con sus colegas. Hablaban de la próxima conferencia, de una nueva exposición en la galería de la ciudad. El profesor asociado Martins hablaba de su viaje a Italia. ¿Te acuerdas de aquel pequeño restaurante de Florencia? Ted se animó. ¿Dónde Meredith y yo celebramos nuestro aniversario de boda? Sacó el teléfono y miró los mensajes. 3 mensajes perdidos de su esposa. Qué raro. No suele llamar en horas de trabajo. Es 100% falso. Stanley se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. ¿Quieres presentar una denuncia? Meredith negó con la cabeza. Todavía no. Primero tengo que comprender el alcance de la traición, estupidez, locura temporal. Recordó una conversación que habían tenido 3 meses atrás. Ted estaba en la cocina a altas horas de la noche, revisando los trabajos de los estudiantes. ¿Sabes? Uno de los momentos más interesantes en el arte es cuando los viejos cánones ya no funcionan y los nuevos aún no se han formado, había dicho entonces. A los artistas se les da una libertad increíble. Esas palabras sonaban diferentes ahora. Stanley, necesito una copia del contrato. Y no se lo digas a tu padre todavía. En el aparcamiento de la universidad, Ted se metió en su viejo Honda. El Audi que había regalado. Por un segundo su cara se contorsionó como si le doliera, pero un coche tocó la bocina cerca y el momento de debilidad pasó. El profesor Hollingsworth ajustó el espejo retrovisor y sonrió a su reflejo. Meredith salía del despacho de Stanley cuando llegó un nuevo mensaje. De nuevo la imagen. Una chica pelirroja en el exterior de una librería familiar a 2 manzanas de su casa. Al fondo se veía el parachoques de un Audi. Precioso coche, tan elegante como su antigua dueña, decía el pie de foto. El teléfono que tenía en la mano vibró. Ted estaba llamando. Meredith pulsó Duffel y marcó otro número. «Papá, ¿recuerdas el investigador privado que recomendaste a los Anderson? Necesito su contacto». Todo empezó hace 4 meses en la conferencia Modern Perspectives on Renaissance Art en Boston. Ted Hollingsworth estaba terminando su ponencia sobre la influencia de las intrigas políticas en la pintura del siglo XVI cuando se le acercó una chica alta y pelirroja. Profesor Hollingsworth, su interpretación de la conspiración de los Pazzi a través del prisma de la obra de Botticelli es brillante. Había auténtica admiración en su voz. Soy Brooke Kincaid, estudiante de posgrado en la Universidad de Carolina del Norte. Le tendió su tarjeta de visita, sencilla pero elegante. Investigadora de la influencia del contexto político en la pintura religiosa del Renacimiento. Ted sonrió. Su tema favorito. Llámeme Ted. No se había esperado ser tan informal. ¿Te apetece hablar de esto tomando un café? Hablaron durante 3 horas en la cafetería de enfrente del centro de conferencias. Brooke demostró ser una excelente oyente y, lo que es más importante, conversadora. Hacía preguntas precisas, discutía, esgrimía argumentos inesperados. Crecí en una familia de pastores baptistas, admitió, removiendo el café mientras se enfriaba. Quizá por eso me interesa tanto el arte religioso, aunque mi padre pensaba que la pintura era una tentación demoníaca. Ted notó que se tiraba de la manga de la blusa para cubrir una cicatriz apenas visible. ¿Cómo llegaste a la historia del arte?, preguntó, fingiendo no darse cuenta del gesto. Me escapé de casa a los 18 años. Se encogió Brooke de hombros. Trabajé de camarera y estudié al mismo tiempo. Luego conseguí una beca. Ya sabes, la clásica historia del patito feo. Ella se rió, pero había algo en sus ojos que hizo que a Ted le doliera el corazón. Esa noche, en la habitación del hotel, se miró largamente en el espejo. 47 años. Las primeras canas en las sienes,
arrugas alrededor de los ojos. Llevaba 5 años haciendo el mismo curso, escribiendo los mismos trabajos. Incluso sus conversaciones con Meredith se habían vuelto predecibles. Trabajo, facturas, planes de fin de semana. Sonó el teléfono, un mensaje de Brooke. Gracias por la interesante conversación. Estoy pensando en matricularme en tu universidad. Espero que no te importe ser mi supervisora. Ted respondió casi de inmediato. Me encantaría trabajar con una investigadora tan prometedora. Mientras se dormía, se convenció de que su entusiasmo era puramente profesional. Un mes más tarde, Brooke apareció en su despacho, con un estricto traje gris y el pelo pulcramente recogido. Solo las pecas de su nariz la delataban como una niña. He esbozado un plan de tesis, le entregó una carpeta. Y también, me he apuntado a tu curso especial sobre los Medici. Sus dedos se detuvieron en la carpeta un poco más de lo necesario. Ted fingió no darse cuenta. Empezaron a reunirse 2 veces por semana para hablar del estudio. Brooke traía café. Resulta que estoy cerca de tu cafetería favorita. Ted encontraba todo material nuevo sobre su tema. Acabo de toparme con un artículo interesante. A principios de octubre llegó disgustada. Problemas con el contrato de alquiler. El casero subió el precio y apenas puedo llegar a fin de mes, admitió. Tendré que buscar un trabajo a tiempo parcial. Hay un puesto de ayudante en el departamento, dijo antes de poder pensar. El trabajo no es difícil, sobre todo con documentos. Ahora se veían todos los días. Brooke se quedaba hasta tarde, ayudando con el papeleo. Ted se sorprendió a sí mismo inventando excusas para verla a propósito. Tienes una gota de salsa. Se acercó y le limpió suavemente una mancha de la corbata. Era viernes, después de una larga reunión de departamento. Todos se habían dispersado, dejándoles a solas para revisar las actas. Lo siento, Brooke apartó la mano de un tirón. No debería... No pasa nada, dijo Ted con voz ronca. Somos colegas. Colegas. Mentor y estudiante. Profesor y estudiante graduado. Repitió las palabras como un mantra, intentando ahogar el latido traidor de su corazón. En casa, Meredith le preguntó por qué llegaba tan tarde. Había mentido sobre lo de revisar los papeles. Ella asintió, sin apartar los ojos del portátil. Otro proyecto importante. Una semana después, Brooke apareció con un vestido rojo. Tenía una propuesta preliminar de tesis, explicó. Pensé en celebrarlo. Se sentaron en su despacho hasta que anocheció. Ella hablaba de sus planes, con los ojos brillantes de entusiasmo, o del vino que habían abierto para la ocasión. Eres el único que me entiende de verdad, dijo de repente. Los demás solo ven las apariencias. Creen que solo soy una chica guapa que sollozó. Ted le dio unas torpes palmaditas en el hombro. Eres una investigadora con talento, Brooke, y una persona maravillosa. Ella lo miró con ojos llorosos. ¿De veras? Él asintió sintiendo que todas sus barreras mentales se derrumbaban. Luego vinieron los besos apresurados en el despacho a oscuras. El «aquí no» susurrado por ella, un taxi hasta su piso. Se despertó por la mañana con dolor de cabeza y culpabilidad. Brooke estaba dormida, acurrucada, con el pelo rojo esparcido por la almohada. Esto es un error, se dijo. Somos adultos, replicó la voz interior. Tengo una esposa y una vida aburrida. Soy su supervisor. Ella te necesita de verdad. Una semana más tarde, se quedó con ella de nuevo. Y luego, otra vez. Y otra vez. Se dijo a sí mismo que no era engaño, sino una forma especial de tutoría. Que Meredith estaba demasiado ocupada trabajando para darse cuenta. Que se merecía un poco de felicidad. Brooke floreció bajo su atención. Se volvió más segura. Su trabajo recibió altas calificaciones. Sus colegas elogiaron su talento como profesor. ¿Ves? Todo va bien, se dijo mientras le compraba otro regalo. Y entonces vio las llaves del Audi. «¡Qué coche tan bonito!», dijo. «Y tan sólido». Sabía que estaba cometiendo una estupidez. Sabía que falsificar una firma era un delito. Pero Brooke lo miraba con tanta adoración. «Será tuya», oyó que decía su voz. Más tarde, mirando selfies de ella al volante del coche regalado, pensó por primera vez. ¿Y si ella había sido su mentora todo el tiempo? Meredith entró en el despacho de su marido sin llamar. Ted levantó la cabeza de su portátil y se quedó inmóvil un momento. «¿Qué haces aquí?», empezó, pero se detuvo al ver la expresión de su cara.
Meredith depositó en silencio las impresiones de los documentos sobre la mesa. Ted cogió la hoja superior y la recorrió con la mirada. Ah, fue todo lo que dijo. Ah, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz, un gesto que ella conocía de memoria tras 15 años de matrimonio. Puedo explicarlo. ¿De verdad? Meredith se sentó en la silla de enfrente. Explícame cómo falsificaste mi firma en la escritura de nuestro coche. Fue una estupidez. Se reclinó en la silla. No estaba pensando... ¿En qué no estabas pensando exactamente, Ted? ¿En las consecuencias? ¿En qué es un delito o que tú... ¿Qué es ella para ti? Brooke, es mi estudiante de posgrado. Tu estudiante de posgrado me envió selfies desde nuestro coche. Gracias por el regalo, cariño. Meredith sacó su teléfono y me mostró la foto. ¿Esto también es parte de tu plan? ¿Qué? Se detuvo al oír que llamaban a la puerta. Pasa, dijo Ted en voz baja. Brooke estaba de pie en el umbral. Iba vestida con un traje austero, el pelo rojo recogido en un moño. Oh, señora Hollingsworth, sonrió. Esperaba encontrarla. Brooke, no es el momento, dijo Ted bruscamente. Lo es, entró en el estudio. Quiero que quede claro. Sí, envié esas fotos, para que supieras la verdad. ¿Qué verdad? Preguntó Meredith en voz baja. Que tu marido está enamorado de mí, y yo estoy enamorada de él. Brooke miró a Ted. ¿Por qué fingir? Tú misma dijiste que vuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad. Yo no he dicho eso. ¿No lo has dicho? ¿Qué pasó con mi mujer y yo vivimos vidas paralelas? Ella no me entiende. Entre nosotros no hay más que costumbre. Meredith sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿De verdad habías dicho eso? Así no. En el contexto equivocado. Ted se levantó. Brooke, basta. ¿Por qué? ¿Porque la verdad es incómoda? Se acercó a él. Me diste un coche. Eso significa algo. Significa que cometí un error. ¿Un error? Brooke retrocedió. Quiero decir todas nuestras conversaciones, nuestras reuniones. Mira, Meredith también se levantó. No voy a ser parte de esta actuación. Ted, me llevo el auto. Y tú, haz lo que quieras. Meredith, espera. La agarró del brazo. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Falsificaste mi firma. Le diste nuestro auto a tu estudiante. ¿En qué estabas pensando? No estaba pensando, le soltó la mano. Solo estaba confuso. ¿Confundida? Brooke resopló. Creo que está bastante claro. Eres infeliz en tu matrimonio. Soy joven, lo entiendo. Cállate, la cortó Ted. Solo, cállate. Meredith se quedó mirando a su marido, confusa, envejecida, patética. ¿Sabes qué? Sacó las llaves del coche de su bolso. Puedes guardarte esta historia para ti. Resolvedlo vosotros dos. Voy a pedir el divorcio. No, dio un paso hacia ella. Por favor, lo arreglaré. ¿Qué vas a arreglar exactamente, Ted? ¿Falsificar una firma o dejar que una chica te manipule? Brooke estaba indignada. ¿Y tú? Meredith se volvió hacia ella. No tienes que preocuparte. Es todo tuyo. Solo te advierto que tendrás que renunciar al coche. Está registrado a mi nombre. Se dirigió hacia la puerta. Meredith, la voz de Ted temblaba. 15 años. Sí, se dio la vuelta. 15 años. Y los arruinaste por... esto. La puerta se cerró. Se hizo el silencio en el despacho. Brooke puso la mano en el hombro de Ted. Ahora podemos... Vete, le quitó la mano de encima. Solo irnos. Brooke Kincaid estaba sentada en su piso de alquiler, mirando una fotografía suya junto al Audi del profesor Hollingsworth. El antiguo Audi del profesor Hollingsworth. Sonriendo, abrió el portátil. Era hora de trabajar en su tesis. La pantalla parpadeó, reflejando su rostro. 27 años, pelirroja, con algunas pecas, un aspecto que había aprendido a utilizar como arma. Eres demasiado guapa para la ciencia, le recordaron las palabras de su padre. Hace 10 años, Brooke es indecente. Su madre apretó los labios mientras miraba su vestido de graduación. El pastor Kincaid no puede permitir que su hija... ¿No puede permitir qué exactamente? Brooke echó hacia atrás la seda azul oscuro. Es un vestido sencillo. Es demasiado... mundano. La discusión terminó como de costumbre. Su padre le puso en silencio delante un vestido blanco cerrado.
Brooke se lo puso, pero se fue al colegio con ropa de repuesto en la mochila. Aquella noche fue la primera vez que se rebeló de verdad contra su familia. Se cambió de ropa en el baño del instituto, brilló en el baile de graduación y a la mañana siguiente anunció que se iba a la universidad. No a la universidad cristiana que querían sus padres, sino a una universidad normal. Arruinarás tu alma, sollozaba su madre. Te han lavado el cerebro esos impíos, despotricó el padre. Brooke recogió sus cosas y se marchó. Su mochila contenía sus papeles, $300 y un libro de historia del arte. Hace 5 años, señorita Kincaid, su trabajo sobre la influencia de la contrarreforma en la pintura es brillante. El profesor Markles, su primer supervisor, sonrió un poco más cálido de lo debido. Ella ya conocía estas opiniones. Aprendió a reconocer el momento en que el interés académico se volvía personal. En su tercer año, se había convertido casi en un juego de adivinar qué miembro de la facultad sucumbiría a sus encantos. Markles duró 2 meses. Luego hubo largas conversaciones en su despacho, caricias casuales, cumplidos sobre su notable intelecto. Ella le hizo creer que era especial, que lo era por primera vez. Escribió una excelente carta de recomendación para el máster. Hace 3 años. ¿Pintura religiosa entonces? La profesora Donovan estaba revisando su solicitud de beca. Interesante elección para la hija de un pastor baptista. Brooke se estremeció. ¿Cómo? Oh, hice averiguaciones. Se reclinó en la silla. Me interesa usted, señorita Kincaid. Ella se obligó a sonreír. Donovan era un hombre influyente en el mundo académico. Su apoyo le estaba abriendo puertas. Durante 4 meses había soportado su tono condescendiente, sus alusiones a su pasado complicado, sus caricias que la ponían enferma, la beca que consiguió, tiempo presente. Brooke cerró el portátil de golpe. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana. El piso estaba frío. Había que ahorrarse las facturas de la calefacción. Se levantó y se acercó al espejo. «¿Te das cuenta de que está casado, verdad?», preguntó a su reflejo. Por supuesto que lo sabía. Al igual que se dio cuenta de que el profesor Hollingsworth era su entrada en la gran ciencia, publicaciones, conferencias, la oportunidad de defenderse en una universidad prestigiosa. El teléfono sonó en el escritorio, otra llamada de la cafetería donde trabajaba a tiempo parcial por las mañanas. Su turno era mañana a las 6. Miró la pila de libros de texto. Tenía que preparar un seminario. Miró el capítulo inacabado de su tesis, que tenía que entregar dentro de una semana. La factura del alquiler, números rojos en deudas. Me vino a la mente el rostro de la SRA, Hollingsworth, una mujer guapa y segura de sí misma, una arquitecta de éxito, de buena familia, todo lo que Brooke nunca sería. Solo está celosa de ella, susurró una voz interior. Tal vez, o simplemente cansada de fingir. Cansada de ser la Brooke inteligente, guapa y segura de sí misma que los demás veían. Abrió su armario. 3 trajes estrictos, comprados de segunda mano, unas cuantas blusas, unos vaqueros desgastados. En un rincón, el mismo vestido blanco que había cogido de casa de sus padres. Lo único que le recordaba su vida pasada. En la pared colgaba un calendario con fechas marcadas, la defensa del anteproyecto de su tesis, la fecha límite para solicitar unas prácticas, su cumpleaños, que celebraba sola desde hacía 5 años. Volvió a sonar el teléfono, esta vez Ted. «Tenemos que hablar», apareció en la pantalla. Por supuesto que sí. Después de haber enviado deliberadamente a su esposa esas fotos, después de que las cosas no habían ido según el plan había sido simple: encantar al profesor, usar sus conexiones, conseguir recomendaciones, como con Markles, como con Donovan, pero algo salió mal. Tal vez fue la forma en que Ted escuchaba sus ideas. Realmente escuchaba, no solo fingía. Cómo se le iluminaban los ojos cuando sugería interpretaciones inesperadas de obras conocidas. Cómo nunca le recordaba sus «fly». «Te has enamorado de él», volvió a susurrar la voz traidora. Brooke desechó la idea con decisión. No podía permitirse el lujo de tener sentimientos reales. Tenía un objetivo e iba a conseguirlo. Miró la foto del Audi. El coche era solo una excusa, una forma de hacerle elegir, a ella o a su mujer, una forma de asegurarse de que aún podía controlar la situación. El teléfono sonó por tercera vez. El número de su madre. Llamaba todos los domingos. Brooke nunca contestaba. «Lo siento, mamá», murmuró pulsando rechazar.
No puedo volver. Ahora no. Había una pila de ensayos sobre el escritorio. Un trabajo a tiempo parcial como correctora para una editorial universitaria. Debería haberlos revisado antes de levantarse. Brooke se sentó ante el escritorio y abrió el primer trabajo. Mañana volvería a ponerse la máscara de estudiante de posgrado segura de sí misma. Sonreiría a sus colegas, brillaría en los seminarios, seduciría al profesor Hollingsworth. Y ahora podía permitirse un momento de debilidad. Un momento para admitir que está cansada de ser fuerte. Cansada de interpretar papeles. Cansada de estar sola. Pero no había elección. Había creado esta versión de sí misma, ambiciosa, calculadora, dispuesta a todo por una causa. Y ahora tenía que estar a la altura. La lluvia que caía por la ventana se intensificó. Brooke encendió la lámpara del escritorio y se sumergió en su trabajo. Mañana sería un nuevo día, un nuevo papel, una nueva batalla. Y hoy podía ser ella misma, fuera quien fuera. Meredith estaba sentada en el despacho de su padre, contemplando el atardecer de Boston a través de las ventanas panorámicas del bufete de abogados Paxton & Associates. Sobre la mesa había documentos, una demanda de divorcio y la devolución de bienes enajenados ilegalmente. ¿Así que ha decidido presentarla? Robert Paxton se quitó las gafas de montura fina y se frotó el puente de la nariz con cansancio. ¿Tengo elección? Meredith se apartó de la ventana. Falsificó mi firma, le dio el coche a una chica. Aún así, quizá deberíamos hablar primero. 15 años de matrimonio. Papá, sacudió la cabeza. No intentes ser consejero matrimonial. Ayúdame con el papeleo. Robert suspiró y abrió una carpeta de papeles. Vale, pero ten cuidado. Si presentamos una denuncia por fraude, se arruinará su carrera. En ese momento, Ted estaba sentado en su despacho, mirando la pantalla del teléfono. 3 mensajes perdidos de Meredith. 5 mensajes de Brooke. El último decía: tenemos que hablar. Llamaron a la puerta. ¿Profesor Hollingsworth? El decano Harrison estaba en la puerta. ¿Tiene un minuto? Ted asintió sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. He oído ciertos rumores. El decano cerró la puerta. Sobre usted y la señorita Kincaid. ¿Qué clase de rumores? Ted intentó mantener la voz firme. Sobre el coche de regalo. El hecho de que tu mujer va a demandarte. Theodore, ¿te das cuenta de lo que esto podría significar para la universidad? En la cafetería de la universidad, Brooke intentó concentrarse en su trabajo. Había murmullos, oía conversaciones, veía miradas furtivas hacia ella. Esto es lo que querías, se recordó a sí misma mientras abría el portátil. En la pantalla apareció una carta inacabada para Ted. Borró la primera línea por tercera vez. El teléfono vibró. Él otra vez. «Sí», respondió ella tras el cuarto pitido. «Tenemos que vernos». La voz de Ted sonó apagada. «¿Por qué?» «Ya sabes por qué». Las cosas estaban fuera de control. Brooke permaneció en silencio, mirando fijamente el Audi aparcado en el aparcamiento. El coche que se suponía que era un instrumento de venganza se había convertido en un ancla que los arrastraba a todos. «De acuerdo», dijo por fin. «¿Dónde?» Aquella tarde Ted estaba en la puerta de la casa de Meredith y ella. Las ventanas estaban a oscuras. Ella seguía en casa de su padre. Sacó su teléfono, marcó su número, pero inmediatamente lo dejó caer. En su despacho, Robert Paxton revisaba los últimos documentos. «Mañana estará todo listo», le dijo a su hija. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?» Meredith asintió. «Sabes, en realidad estoy agradecida a esa chica. Al menos es sincera sobre sus intenciones. ¿Y Ted? ¿Y Ted? Puede ocuparse de su vida él solo. Yo tengo la mía». Se levantó y recogió la carpeta. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Las luces de la ciudad se difuminaban en la niebla vespertina. Se oían murmullos en los pasillos de la universidad. En el bufete se estaba preparando una demanda, y en algún lugar de un pequeño piso de alquiler, Brooke miraba selfies en el coche de otra persona y pensaba en cómo algunas victorias eran en realidad derrotas. Mañana empezaría la tormenta. Y hoy solo era una tregua, un último respiro antes de que sus vidas se separaran definitivamente. Los rumores corrían por la universidad como círculos sobre el agua. El lunes por la mañana, no parecía quedar nadie que no hubiera oído la historia del profesor Hollingsworth, su mujer y el coche regalado a un estudiante de posgrado. Se hizo un silencio inusual en la sala de profesores del Departamento de Historia del Arte. El profesor adjunto Martins se había trasladado desafiante a otro pupitre cuando Ted entró a por su habitual taza de café matinal. «Theodore»,
le llamó la profesora Stevenson, una anciana que llevaba 30 años enseñando en la universidad. ¿Puedo hablar con usted? Salieron al pasillo. Conocía a su supervisor, comenzó sin preámbulos. No aprobaría este comportamiento. Ted se quedó mirando al suelo en silencio. La reunión del comité de ética está prevista para el jueves, continuó Stevenson. Te sugiero que te prepares para ella. Brooke intentó colarse en la biblioteca sin ser vista. No funcionó. El grupo de estudiantes de la entrada enmudeció ante su aparición y murmuró detrás de ella. Señorita Kincaid, la llamó el profesor Jenkins, su segundo supervisor. Espero que se dé cuenta de que, en la situación actual, tendré que dejar de supervisar su trabajo. En el despacho de Paxton and Partners, Robert convocó una reunión de urgencia de los socios. Señores, empezó, este es un asunto delicado. Se trata de mi hija y su marido, o mejor dicho, pronto, ex-marido. La falsificación de una firma es un delito, dijo James Hawthorne, socio principal. Por eso quiero que se haga perfectamente. Un consejo improvisado se reunió en el despacho del decano Harrison. El profesor Hollingsworth siempre ha sido un modelo de ética académica, dijo el jefe del departamento. Lo ha sido, enfatizó el decano. Ahora tenemos un escándalo que podría dañar la reputación de la universidad. Por no mencionar que el señor Paxton es uno de los mayores contribuyentes, añadió alguien. Ted estaba sentado en su despacho revisando su correo electrónico. 3 cartas de colegas negándose a participar en un proyecto de investigación conjunto. Invitación a una conferencia. Retirada. Una solicitud de revisión. Cancelada. Sonó el teléfono. Brooke. Ahora no, dijo colgando la llamada. En el pasillo se oían las voces de los estudiantes. Dicen que ella lo sedujo a propósito. Y he oído que no era la primera vez. Y su mujer es de familia rica. Brooke estaba recogiendo sus cosas en la biblioteca cuando Sarah, su antigua compañera de clase, se le acercó. ¿Estás contenta?, le preguntó. ¿Has conseguido lo que querías? Tú no sabes nada, le replicó Brooke. Todo el mundo sabe lo tuyo, y nadie creerá jamás que has conseguido algo por ti misma. Sonó el teléfono en el despacho de Robert Paxton, Dean Harrison. Señor Paxton, comprendo lo delicado de la situación. ¿Lo comprende? La voz de Robert se volvió gélida. Entonces, ¿se da cuenta de que esto no es solo un escándalo familiar, sino también un fraude? En el departamento, la secretaria estaba recogiendo firmas para una carta colectiva al comité de ética. Ted vio entrar a sus compañeros uno a uno. Brooke intentaba trabajar en su tesis en una cafetería. En la biblioteca la miraban demasiado. Una camarera derramó hidanas café sobre sus papeles. Lo siento, dijo con evidente falta de sinceridad. Soy una torpe. Esa noche, Ted encontró un sobre en su despacho, una notificación de suspensión de la docencia a la espera de la decisión del comité de ética. Su teléfono volvió a sonar, esta vez el de Meredith. Recibí el papeleo de tus abogados, dijo. ¿Y? ¿De verdad quieres llevar esto a los tribunales? ¿Tengo otra opción? Su voz sonaba cansada. Te decidiste por ti misma cuando falsificaste mi firma. Brooke se encontró con un grupo de estudiantes en el pasillo de la universidad. Alguien la empujó, brillan. Una carpeta de papeles cayó, esparciendo hojas por el suelo. Nadie se detuvo a ayudarla. Robert Paxton estaba revisando los resultados de una investigación privada. ¿Es el primer caso como este?, preguntó al detective. Por lo que hemos podido establecer, sí. Nunca antes se había sabido que el profesor Hollingsworth mantuviera relaciones inapropiadas con alumnas. Bueno, cerró Robert la carpeta. Entonces es solo un divorcio. No hay enjuiciamiento. Por la tarde, en el pasillo vacío de la universidad, Ted estaba recogiendo su despacho. En la pared había rectángulos claros de diplomas y premios retirados. ¿Profesor? Brooke se paró en la puerta. Vete, dijo cansado. Vete de una vez. Dejó en silencio las llaves del Audi sobre el escritorio y salió. En las noticias de la página web de la universidad aparecía un breve mensaje sobre la suspensión del profesor Hollingsworth, por razones éticas. Los comentarios estaban desactivados, pero en las redes sociales ya se hablaba del escándalo. Meredith estaba sentada en el despacho de su padre, revisando la versión final de la petición de divorcio. «Sabes», dijo Robert, «a veces la venganza es un plato que es mejor no servir». Ella levantó la vista. «No es venganza, papá, es amor propio». Y en el pequeño piso de alquiler, Brooke miró su reflejo en el espejo
y pensó en cómo el precio de la victoria era a veces demasiado alto. Sobre la mesa había una carta de la universidad. La trasladaban a otro grupo, a otro supervisor. Sí, por supuesto, alguien aceptaba contratarla. Por la mañana comenzaría la reunión del comité de ética. Mientras tanto, los tres permanecían despiertos, cada uno en su cama, pensando en cómo una decisión precipitada podía cambiar varias vidas a la vez. Meredith estaba sentada a la mesa de la sala de conferencias, intentando concentrarse en las palabras del cliente. El proyecto del complejo de apartamentos Lakeview Gardens, su principal proyecto del año, se estaba resquebrajando. Sarah Hollingsworth, dijo el señor Chang, ajustándose su inmaculada corbata. Esperábamos un enfoque más innovador. Ella se quedó mirando los planos en los que había pasado los últimos 15 días trabajando. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos. En lugar de una solución arquitectónica audaz, en el papel había un diseño banal y sin rostro. Era como si toda su creatividad se hubiera esfumado junto con las lágrimas que nunca se permitía derramar en público. Tenemos que considerar otras propuestas, sonó entre algodones. Más tarde, sentada en la sala de conferencias vacía, se permitió admitir por primera vez que su vida profesional había empezado a desmoronarse junto con su vida personal. Al mismo tiempo, Ted estaba en su despacho, recogiendo sus libros. La reunión del departamento había terminado hacía una hora. Debido a las circunstancias, una suspensión temporal del liderazgo, pendiente de la aclaración de todos los detalles. La redacción era educada, pero la cuestión seguía siendo la misma. Su carrera se estaba yendo al garete. Cogió una fotografía enmarcada, una conferencia en Florencia 5 años atrás. Las caras de felicidad de sus colegas, los apretones de manos, las sonrisas. Entonces era una estrella emergente en el mundo académico. ¿Dónde había quedado todo? Sonó el teléfono. Otro periodista. La prensa local había olido un escándalo y ahora le acosaban a preguntas. Dejó la llamada. Sobre la mesa había una pila de cartas de recomendación que tenía que escribir para sus estudiantes de posgrado. Ahora se las entregaría a otro profesor, alguien cuya firma aún significara algo en el mundo académico. Brooke se sentó en la cafetería de enfrente de la universidad. Ya no iba a la biblioteca. Demasiadas miradas críticas, demasiados susurros a sus espaldas. Tenía delante una carta del Consejo de Investigación. Debido a la violación de las normas éticas, la necesidad de cambiar de supervisor, posible revisión del tema de investigación, 3 años de trabajo, 3 años de investigación, noches sin dormir, trabajos a tiempo parcial por la oportunidad de hacer ciencia. Y todo podría irse a la basura por una decisión precipitada. «Tú querías esto», susurró la voz interior. ¿Lo quería? ¿Qué quería exactamente? ¿Venganza contra Ted por su condescendencia? ¿Probarle algo a Meredith? ¿O probarse algo a sí misma? Meredith volvió a casa tarde esa noche. La casa la recibió con un silencio desacostumbrado. Las cosas de Ted habían desaparecido, dejando estantes vacíos y una extraña sensación de estar incompleta. Abrió mecánicamente la nevera y sacó una botella de vino. Hubo un tiempo en que a Ted y a ella les encantaba pasar las tardes, tomando una copa de tinto, comentando los acontecimientos del día. Ahora aquellos recuerdos parecían imágenes de una película de extraterrestres. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. «¿Qué tal la reunión de inversores?». No contestó. ¿Cómo podía explicar que ella, siempre centrada y profesional, había echado a perder un proyecto importante por problemas personales? Ted estaba sentado en su habitación de hotel mirando su portátil. En la pantalla había un trabajo a medio escribir, su última esperanza de mantener algún nombre en el mundo científico. Las palabras no le salían. Abrió su correo. Docenas de mensajes sin leer. Los colegas rechazaban proyectos conjuntos. Las conferencias retiraban invitaciones. La reputación que había construido durante 20 años se desmoronaba como un castillo de naipes. «¿Qué he hecho?», pensó, mirando por la oscura ventana. ¿Por qué? ¿Por una fugaz sensación de juventud? ¿Por la ilusión de que aún podía volver a empezar su vida? Brooke yacía insomne en su piso de alquiler. Los libros y los apuntes se amontonaban sobre el escritorio. Todo el material para una tesis que ahora podría no realizarse. Encendió el teléfono. Docenas de llamadas perdidas de su madre. Debía de haberse corrido la voz en su pequeña ciudad.
¿Qué diría el padre pastor cuando se enterara de que su hija no solo practicaba un arte bajo, sino que además destruía los matrimonios de otras personas? Por la mañana, los tres se despertaron en distintos puntos de la ciudad, pero con la misma sensación. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Meredith se quedó mirando la pared vacía donde solían colgar las fotos en las que aparecían juntos. Las había hecho la noche anterior. Ted miraba su reflejo en el espejo del hotel. ¿Cuándo había envejecido tanto? Brooke hojeó un borrador de su tesis. Las palabras que habían parecido tan importantes hacía poco tiempo ahora parecían vacías y sin sentido. Todos habían conseguido lo que buscaban, excepto que el precio era más alto de lo que cualquiera de ellos podría haber previsto. Eran las 4 de la mañana. Meredith estaba sentada en su despacho, rodeada de planos del nuevo proyecto. Tras el fracaso de Lakeview Gardens, había asumido la reurbanización del distrito histórico, un trabajo que habían rechazado 3 estudios de arquitectura. «Es la tercera vez que duermes aquí esta semana», dijo la señora de la limpieza, asomándose al despacho. Meredith se limitó a asentir, sin apartar los ojos de los planos. El trabajo era su salvación, lo único que la mantenía a flote. Al mismo tiempo, en casa de Joe, Ted terminaba su tercer whisky. «Quizás sea suficiente por hoy, profesor». El camarero miró con simpatía al habitual de las últimas semanas. «Ya no soy profesor, Joe», sonrió Ted con amargura. «Solo el señor Hollingsworth, o incluso solo Ted». Su teléfono volvió a vibrar. Una carta de la universidad. La abrió, entrecerrando los ojos. «Estimado profesor Hollingsworth, una revisión interna ha descubierto discrepancias en los informes de la subvención arte renacentista. Una nueva mirada. Por favor, informe al departamento financiero». Ted palideció. Esperaba que nadie notara esos pequeños ajustes en los gastos. El dinero se destinaba a investigación, aunque no exactamente a lo especificado en la solicitud. En la biblioteca de la universidad, Brooke estaba reuniendo material para la redefinición del tema de su tesis. Sobre su mesa había 3 cartas de rechazo de posibles supervisores. «Lamentablemente, mi carga de trabajo no me permite. Debido a las circunstancias actuales, lo considero éticamente imposible». Su teléfono zumbó. Un mensaje de su madre. «Hija, ¿tal vez sea hora de volver a casa?» Brooke apretó los dientes. Esto no. No a su pequeño pueblo, donde su padre utilizaría su historia como ejemplo de fracaso moral en sus sermones. En la oficina de auditoría financiera de la universidad, un joven empleado estaba revisando el papeleo de la subvención para el Departamento de Historia del Arte. «Señor», le dijo al supervisor, «eche un vistazo a esto. Gastos de un viaje de negocios a Florencia. Aquí hay 2 billetes, pero solo uno en el informe». El decano Harrison leyó los resultados preliminares de la auditoría. Su rostro se ensombrecía con cada página. «Así que no se trata solo de un escándalo ético», murmuró. Ahora había irregularidades financieras. Meredith se estremeció al ver su reflejo en la ventana. No se reconocía. La cara caída, las ojeras. ¿Cuándo había dormido bien por última vez? Sonó el teléfono. Su padre. «Cariño», la voz de Robert sonaba preocupada. «¿Has visto las noticias de la universidad?» «¿Qué noticias?» «Las irregularidades financieras de tu marido». Ted no llegó a la habitación del hotel hasta bien entrada la mañana. Un mensaje del abogado de Meredith parpadeaba en el contestador. «Señor Hollingsworth, a la luz de circunstancias recientemente descubiertas, los términos del divorcio pueden ser revisados». Se desplomó en la silla. ¿Cómo habían podido acabar así las cosas? Un acto precipitado y un efecto dominó que arrasaba con todo a su paso. Brooke estaba sentada en la cafetería, consultando su correo electrónico. Otro rechazo de su supervisor, pero ahora con una nueva redacción. Dada su implicación en las irregularidades financieras del profesor Hollingsworth. ¿Qué? Abrió el portal de noticias de la universidad. Una investigación interna ha revelado el uso indebido de fondos. Gastos de viaje, doble contabilidad. Se le pusieron los ojos llorosos. Recordó aquel viaje a Florencia para reunir material para una subvención. Ted había insistido entonces en que era importante para su investigación. Había murmullos en los pasillos de la universidad. Dicen que llevaba años falsificando informes, y que llevaba a su amante de becaria, y su mujer procedía de una familia de abogados. Meredith se quedó mirando la pantalla del ordenador,
donde el correo abierto estaba inundado de mensajes. Clientes, colegas, amigos, todos le preguntaban si lo sabía, si lo suponía. ¿Realmente no lo sabía? ¿O simplemente no quería darse cuenta, demasiado ocupada con su propia carrera? Ted se terminó el resto del whisky de la botella de la habitación. Las facturas impagadas se amontonaban sobre el escritorio. Le habían congelado las cuentas de la universidad a la espera del resultado de la investigación. Brooke cerró el portátil. Quería vengarse, quería humillar, pero no así. No a costa de destruir todo lo que era querido para el hombre que ella... ¿Qué qué? Una voz interior preguntó. No importa, se respondió a sí misma. Ya no importa. El efecto dominó continuó, y nadie sabía dónde ni cuándo caería el último nudillo. Ted estaba sentado frente al despacho del comité de ética, mirándose las manos. Los dedos del profesor, antaño seguros de sí mismos, hojeando antiguos folios, temblaban ahora. La segunda semana sin alcohol fue dura. Profesor Hollingsworth abrió la puerta a la secretaria. El comité está listo para anunciar su decisión. Todas las figuras importantes de la universidad estaban reunidas en la espaciosa sala de reuniones. El decano Harrison, el jefe del comité de ética, representantes del consejo de administración, incluso el presidente de la universidad había considerado oportuno asistir. Como resultado de la consideración del caso del profesor Theodore Hollingsworth, comenzó el presidente del comité, teniendo en cuenta todas las circunstancias. Ted miró por la ventana. Allí, en el patio de la universidad, los estudiantes se apresuraban hacia sus clases. Él había sido una vez así, un profesor joven y esperanzado que soñaba con cambiar el mundo a través del arte, uso indebido de fondos de subvención, relación inapropiada con un estudiante, falsificación de documentos. Las palabras cayeron como piedras. Cada una dio en el blanco. El comité ha decidido rescindir el contrato inmediatamente. Ted asintió. Se lo esperaba. En su bolsillo había una carta de una pequeña universidad de Minnesota, el único lugar dispuesto a ofrecerle un trabajo. Impartiría un curso básico de historia del arte a estudiantes de primer año, algo que había empezado 20 años atrás. En ese momento, en la oficina de Paxton y Asociados, Meredith estaba poniendo la última firma en los papeles del divorcio. ¿Estás segura?, preguntó papá. Podemos esperar para presentarlos. Ella sacudió la cabeza. Sabes, de repente me di cuenta de que no se trataba del coche. Ni siquiera se trata de esa chica. Se trata del hecho de que pasé 15 años viviendo con un hombre al que no conocía de nada. Robert Paxton miró a su hija, arrugada, pero extrañamente tranquila. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vivir? Se encogió de hombros. Solo vivir. Ted salió del edificio de la universidad por última vez. El guardia de seguridad le entregó en silencio una caja con las pertenencias de su despacho. Atravesó el campus, y los recuerdos le llegaron en oleadas. Aquí fue donde vio a Brooke por primera vez. Estaba sentada en un banco, leyendo un libro sobre el Renacimiento italiano. Aquí fue donde Meredith y él celebraron su nombramiento como jefe de departamento. Y allí, el teléfono vibró. Un mensaje de Brooke. Me he enterado de la decisión del comité. Lo siento. No contestó. ¿Qué podía decir? En la habitación de hotel que se había convertido en su hogar durante las últimas semanas, Ted sacó un viejo álbum. Fotos de la boda de él y Meredith. La primera conferencia. La compra de una casa. La concesión de una cátedra. ¿Cómo podía una decisión, un momento de debilidad, cambiar toda una vida? Sonó el teléfono. El abogado de Meredith. Señor Hollingsworth, los papeles del divorcio han sido presentados ante el tribunal. Dadas las circunstancias, la vista se programará de forma acelerada. Gracias, fue todo lo que dijo. Esa noche se sentó en el bar de Joe, pero sobrio por primera vez en semanas. ¿Un día duro?, preguntó el camarero. Una vida dura, sonrió Ted. Un vaso de agua, por favor. Sacó un billete de avión a Minnesota. Una ciudad pequeña, una universidad pequeña, un sueldo pequeño, una nueva vida, o lo que quedaba de ella. Su rostro se reflejaba en la ventanilla, envejecido, demacrado, pero extrañamente tranquilo. Era como si el silencio hubiera llegado por fin tras una larga tormenta. En algún lugar de la ciudad, Meredith trabajaba en un nuevo proyecto. Brooke escribía otra carta a un posible supervisor. La vida seguía. Y él estaba sentado en el bar, dándose cuenta de que a veces había que perderlo todo para ver por fin quién eras en realidad. ¿Más agua?, preguntó Joe. Sí,
asintió Ted. Y la cuenta, por favor. Es hora de seguir adelante. Señora Hollingsworth, la voz de la recepcionista sonó insegura por el interfono. Tiene una visita, la señorita Kincaid. Meredith se quedó paralizada ante los planos. Brooke Kincaid, la chica que... Déjeme pasar. Brooke entró vacilante, en absoluto parecida a la estudiante de posgrado segura de sí misma del despacho de Ted. Vaqueros sencillos, jersey elástico, el pelo recogido en una coleta descuidada. Siéntate, Meredith señaló la silla. ¿A qué debo el placer? Brooke se sentó, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Yo quería hablar, explicarme. ¿Explicarte? Meredith enarcó una ceja. ¿Te refieres al coche, a la firma falsificada o a esos adorables selfies? De todo, Brooke levantó la mirada. Tengo que confesarte algo. Esa foto. La envié a propósito. Me lo imaginaba, replicó Meredith secamente. La pregunta es ¿por qué? Brooke suspiró convulsivamente. ¿Me das un poco de agua? Meredith sirvió en silencio un vaso de la jarra. Brooke bebió un sorbo. Quería... Dios, esto va a sonar muy estúpido. Quería que eligiera. ¿Elegir? Entre nosotros, pensaba. Pensé que si me elegía, entonces yo era especial. No solo otra chica estúpida con complejos. Meredith sonrió. ¿Y lo eres? Ahora me doy cuenta de que lo soy. Brooke sonrió con amargura. Padre pastor, pueblo pequeño, grandes ambiciones, una historia clásica. ¿Y se suponía que Ted iba a ser tu billete a la fama? No, quiero decir, no al principio. Él era diferente. Escuchaba mis ideas, me apoyaba. Ella vaciló. Lo siento, probablemente no quieras oír esto. ¿Por qué no? Meredith se reclinó en su silla. Continúa. Dime lo maravilloso que es. ¿Me estás tomando el pelo? Un poco, admitió Meredith. Continúa. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Preguntó Brooke de repente. No solo su matrimonio, su carrera, mi reputación. ¿Qué esperabas? No lo sé. Brooke sacudió la cabeza. Tal vez pensé que sería como en las películas. Dejaría a su mujer, seríamos felices. ¿Y en vez de eso? En vez de eso, estoy aquí sentada intentando explicarle a su mujer por qué soy tan idiota. De repente, Meredith se echó a reír. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que lo entiendo. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Solía pensar que un hombre era la respuesta a todo, que un matrimonio exitoso era la prueba de mi propia valía. ¿Y qué cambió? Empecé a construir mi propia carrera. Empecé a crear cosas por mi cuenta. Y me di cuenta de que la única persona cuya opinión realmente importa soy yo misma. Brooke se quedó callada. Y ahora nadie me llevará a la escuela de posgrado. Mi reputación está arruinada. ¿En qué estás trabajando? El contexto político de la pintura religiosa del Renacimiento. Meredith tecleó algo en el ordenador. ¿Conoces al profesor Davidson de Chicago? ¿El Davidson? A Brooke se le iluminaron los ojos. Por supuesto, su trabajo. Es un viejo amigo mío y está buscando estudiantes de posgrado. ¿Me recomendarías? Después de todo, ¿te recomendarías a ti misma? Brooke dudó. No, pero me gustaría mucho ganarme una segunda oportunidad. Meredith asintió. Por ahí empezaremos. ¿Por qué me ayudas? Porque a mí también me dieron una segunda oportunidad una vez. Y también hizo una pausa. Porque viniste a disculparte, no para justificar, no para culpar, sino para disculparte. Lo siento de verdad, por todo. Lo sé, Meredith le entregó una tarjeta de visita. Escribe a Davidson, mencióname, y a Brooke. Sí, encuentra tu propio camino. No intentes vivir la vida de otro. Brooke se levanta. Gracias y, lo siento, por todo. Vete. Meredith hizo un gesto con la mano. Tengo trabajo que hacer. Cuando Brooke se fue, Meredith se quedó mirando por la ventana durante un buen rato. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje. Gracias. No por la recomendación, por la conversación, por escucharme. Meredith sonrió. Tal vez la venganza era realmente un plato que a veces era mejor no servir. Y a veces el perdón puede ser el comienzo de algo nuevo. Incluso si ese tlaa es el apoyo inesperado de alguien a quien creías tu enemigo. Ted se quedó mirando la carta que había sobre la mesa del hotel. El St. Mary's College de Minnesota le ofrecía un puesto como profesor de historia del arte. Somos conscientes de la situación, escribió la decana Elizabeth Green. Pero también somos conscientes de sus publicaciones y logros académicos.
Nuestros estudiantes se merecen un buen instructor. Sonó el teléfono. Su agente inmobiliario. Señor Hollingsworth, hay un comprador para su parte de la casa. Estupendo, respondió cansado. Adelante. En el despacho del estudio de arquitectura, Meredith estaba terminando su presentación, por lo que el proyecto de renovación del barrio histórico preservará la autenticidad de los edificios al tiempo que los adaptará a usos modernos. Los inversores se miraron entre sí. Impresionante, señora. El señor Chang vaciló. Solo la señorita Paxton, corrigió Meredith. El divorcio entró en vigor la semana pasada. Señorita Paxton, su proyecto es exactamente lo que estábamos buscando. En la Universidad de Chicago, Brooke se sentó en la oficina del profesor Davidson. Su perspectiva sobre la influencia de la política de los Medici en la pintura religiosa es muy interesante. Miró su trabajo. Meredith tenía razón sobre ti. Ella me recomendó, más que altamente recomendada. Dijo que merecías una segunda oportunidad, y estoy de acuerdo. Ted estaba empacando. No quedaba mucho de su antigua vida. Libros, ropa, algunas fotografías, 15 años de matrimonio metidos en 2 maletas. El teléfono tintineó. Un mensaje de Brooke. Me han aceptado en Chicago. Gracias por todo lo bueno. Lo siento por todo lo malo. No contestó. ¿Qué podía decir? En su oficina, Meredith estaba revisando el contrato de renovación. $8 millones. Total libertad creativa. Su nombre en todos los papeles. Enhorabuena. Su padre estaba en la puerta. Te lo has ganado. Sabes, sonrió ella. Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. En una pequeña ciudad de Minnesota, Ted echó un vistazo a su nuevo despacho. Era estrecha, con vistas a un aparcamiento, pero suya. ¿Profesor Hollingsworth? Un estudiante entró por la puerta. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre Botticelli? Él asintió. Quizá aquí, lejos de universidades prestigiosas y grandes nombres, podría empezar de cero. Brooke estaba colocando libros en su nuevo piso de Chicago. Sobre la mesa había una carta de su madre, la primera que se decidía a leer en años. Sonó su teléfono. Meredith. ¿Cómo te estás adaptando?, le preguntó. Muy bien. Gracias de nuevo por... No me agradezcas. No me decepciones. No lo haré. En la oficina de Meredith, ella ya estaba trabajando en un nuevo proyecto. Miraba por la ventana panorámica la ciudad de noche. 15 años atrás, había estado aquí con un anillo de compromiso en el dedo, soñando con una vida matrimonial feliz. Hoy estaba aquí con un contrato multimillonario en las manos, sabiendo que la felicidad no tenía por qué ajustarse a las ideas de nadie. En Minnesota, Ted se preparaba para su primera conferencia. Los estudiantes son los alumnos de secundaria de ayer, que aún no conocen su pasado. Una pizarra en blanco. En Chicago, Brooke estaba escribiendo un esquema para su nueva tesis, intentando no pensar en lo que podría haber sido si hubiera tomado una decisión diferente. Los tres empezaban un nuevo capítulo, no el que habían soñado, pero tal vez el que necesitaban. El teléfono de Meredith vibró. Un mensaje del agente inmobiliario. Las escrituras de la casa están firmadas. Enhorabuena por la venta. Miró su reflejo en la ventana. 42 años, divorciada, arquitecta de éxito. No es como ella había imaginado la vida, pero... En Minnesota, Ted abrió el libro de texto. Entonces, empecemos por lo básico. El arte no es solo belleza. Es una historia de pasiones humanas, errores y esperanzas. En Chicago, Brooke escribió las primeras líneas de la introducción. La influencia del contexto político en el arte no puede considerarse al margen del factor humano. Y en Boston, Meredith firmaba los últimos documentos de su contrato. Por la presente reconozco 3 ciudades diferentes, 3 caminos diferentes, 3 personas cuyas vidas se cruzaron y se separaron, dejando cada una su propia lección y su propia verdad. Puede que a veces tengas que perder algo importante para encontrar tu verdadero yo. Incluso si el camino para llegar allí no se parece en nada a lo que habías planeado. Habían pasado 6 meses desde que sus vidas habían tomado rumbos diferentes. Meredith estaba en su nuevo ático mirando hacia Boston por la noche. Su proyecto de reurbanización del distrito histórico le había valido no solo el éxito económico, sino también una nominación a un prestigioso premio de arquitectura. Sonó el teléfono. «Papá, ¿has visto el artículo del Boston Globe?», preguntó sin preámbulos. «No, ¿de qué se trata?». «La mujer que cambió la faz de la ciudad».
Todo un artículo sobre ti y tu proyecto. Ella sonrió recordando cómo 6 meses atrás había sollozado en este mismo despacho por un matrimonio roto. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ella dijo. Estoy agradecida a Ted. ¿Por qué? Porque su traición me hizo despertar, para dejar de ser solo la esposa del profesor Hollingsworth. En un pequeño pueblo de Minnesota, Ted revisaba los trabajos de los estudiantes. Su despacho en el St. Mary's College era del tamaño de un trastero, pero aquí se sentía más tranquilo. ¿Profesor Hollingsworth? Un estudiante entró por la puerta. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre la redacción? Claro, Sara, señaló una silla. Extrañamente, impartir el curso básico estaba resultando más satisfactorio que todos sus esfuerzos académicos anteriores. Estos estudiantes miraban el arte con ojos nuevos, sin esnobismo académico. Por la noche fue a un bar, no a tomar una copa, sino a cenar. En su bolsillo había una carta de su antigua universidad, una oferta para volver a un puesto de profesor. Arrugó la carta. No, el pasado debe quedarse en el pasado. En Chicago, Brooke se preparaba para la defensa previa de su tesis. El profesor Davidson demostró ser un supervisor exigente pero justo. Tu trabajo está progresando, dijo en la última consulta, pero sigues evitando el juicio personal. Tengo miedo de ser subjetivo. O tal vez tienes miedo de mostrar tu verdadero yo. Se lo pensó. De hecho, después de todo lo que había pasado, intentaba pasar desapercibida, ser la estudiante perfecta. Nada de relaciones personales, solo trabajo. Esa tarde abrió el correo. Una carta de Meredith. ¿Cómo va la investigación? ¿Está contento Davidson? Su extraña correspondencia había comenzado hacía 3 meses. Formal al principio, luego cada vez más franca. Trabajando, aprendiendo a ser yo misma, no lo que otros quieren que sea. Buena lección. Yo la aprendí a los 42. Tú la aprendiste a los 27. Tienes ventaja. Ted miró la foto de su antigua casa en el teléfono. Los nuevos propietarios habían repintado la fachada, habían hecho algunas reformas. El pasado estaba siendo borrado, sustituido por algo nuevo. Abrió el correo, una carta de una editorial. Interesado en su libro sobre cómo enseñar arte a principiantes. Sonrió. Antes consideraba que ese trabajo estaba por debajo de su dignidad. Ahora comprendía su valor. En su ático, Meredith miraba viejas fotografías. 15 años de matrimonio no eran solo un trazo de bolígrafo en los papeles de divorcio. ¿Algún arrepentimiento? Le preguntó su asistente Jean. ¿Arrepentirme de qué? Del divorcio. Meredith negó con la cabeza. De no haberlo hecho antes. No porque me engañara. Fue porque los dos estábamos viviendo la vida de otras personas. Brooke estaba sentada en la biblioteca de la universidad cuando se le acercó una chica. ¿Es usted la estudiante graduada del escándalo del profesor Hollingsworth? Antes se habría sentido avergonzada y habría empezado a inventar excusas. Ahora se limitaba a sentir. Sí, soy yo, y he aprendido mucho de mis errores. La chica se quedó callada. Eres buena para volver a empezar. En su pequeño despacho, Ted se preparaba para la conferencia de mañana. Sobre el escritorio había una fotografía de él y un grupo de estudiantes discutiendo un cuadro en una galería local. El teléfono zumbó. Un mensaje de Meredith. Firmados los últimos papeles de la casa. Oficialmente libre. Empezó a escribir una respuesta, pero la borró. Algunos puentes era mejor dejarlos quemados. Meredith estaba trabajando en un nuevo proyecto cuando recibió un mensaje de Brooke. Predefensa en una semana. Asustada. El miedo es normal, significa que te importa. Gracias por todo. Sigue adelante. Esa noche, los tres, en diferentes ciudades, pensaron en cómo una decisión puede cambiar múltiples vidas. Meredith, acerca de cómo a veces la traición puede ser el comienzo de la libertad. Ted, sobre cómo caerse de un pedestal, a veces conduce a una verdadera vocación. Brooke, sobre cómo los errores no definen a una persona si está dispuesta a aprender de ellos. Quizá esa fue la verdadera venganza, no las pérdidas y los escándalos, sino la necesidad de afrontar la verdad, de ver mi verdadero yo, sin máscaras ni ilusiones, y empezar a vivir de nuevo, no como soñaba, sino como debía ser. Había pasado exactamente 1 año desde el día en que los selfies en el Audi habían cambiado 3 vidas. Meredith estaba en el escenario aceptando el premio al mejor proyecto arquitectónico del año.
La remodelación del barrio histórico ha superado las expectativas. Quiero dar las gracias a los que creyeron en mí, dijo por el micrófono. Y también a los que no lo hicieron. A veces necesitamos obstáculos para darnos cuenta de nuestra verdadera fuerza. Entre el público estaba su padre. Robert Paxton miraba a su hija con orgullo. Por fin era ella misma, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. Al mismo tiempo, en el auditorio del St. Mary's College, Ted Hollingsworth daba una conferencia pública. Su libro, Arte para principiantes, una nueva mirada, se había convertido de repente en un éxito de ventas entre los libros de texto. Verán, dijo a los estudiantes, la belleza del arte no está en la impecabilidad, está en la honestidad. Es la capacidad de mostrar la naturaleza humana tal como es, con todos sus altibajos. En las últimas filas estaba sentada la decana Elizabeth Green, la mujer que había creído en él un año atrás. «Has cambiado, Theodore», dijo tras la conferencia. «¿Para mejor? Para el presente». En la Universidad de Chicago, Brooke Kincaid defendía su tesis doctoral. En primera fila estaba el profesor Davidson y en segunda, sorpresa, sorpresa, Meredith Paxton. El contexto político de la pintura religiosa del Renacimiento no puede considerarse aislado del elemento humano, dijo Brooke. Del mismo modo que las acciones humanas no pueden juzgarse sin comprender su contexto. Tras su defensa, Meredith se acercó a ella. «Impresionante trabajo. Gracias por venir. Tenía que ver qué había sido de aquella chica que una vez me envió selfies». Se miraron. Dos mujeres cuyas vidas se habían entrelazado extrañamente hacía un año. «¿Un café?», Meredith se ofreció. En el pequeño café hablaron de todo: trabajo, planes, la vida. «¿Estás en contacto con él?», preguntó Brooke. «No», sacudió Meredith con la cabeza. «Pero he visto su libro. Es bueno». «Sí». Brooke se quedó callada un momento. «Hace poco me di cuenta de que nunca estuve enamorada de él. Estaba enamorada de la idea. Todos nos enamoramos a veces de las ideas», sonrió Meredith. En su despacho, Ted estaba revisando viejas fotografías. Aquí era un joven profesor. Aquí estaba su boda con Meredith. Aquí... Sonó el teléfono. El editor ofrecía un contrato para un segundo libro. «¿Profesor Hollingsworth?» Un estudiante entró por la puerta. «Tengo una pregunta sobre un trabajo trimestral». «Pasa, Sara». Miró las fotografías y luego las guardó con decisión en un cajón. El pasado debe quedarse en el pasado. Aquella tarde, Meredith regresó a su ático. Sobre el escritorio había un nuevo contrato. Ahora su oficina trabajaría en la reurbanización de todo un distrito histórico. Su teléfono tintineó. Un mensaje de Brooke. «Gracias por lo de hoy. Y por lo de hace un año». «¿Por qué?» «Por no odiarme. Por ayudarme a ser mejor persona». Meredith sonrió mientras contemplaba la ciudad nocturna. En su piso, Brooke estaba ordenando el papeleo de su defensa. Sobre el escritorio había una invitación para unas prácticas en Italia, un sueño que antes le había parecido inalcanzable. Ted terminó de revisar los papeles y salió. La pequeña ciudad lo recibió con silencio y cielos estrellados. Aquí, lejos del ajetreo académico, había encontrado por fin su lugar. Todos habían cambiado a lo largo del año. No mejor ni peor, diferente. Más reales. Meredith había aprendido a vivir para sí misma, no para los demás. Ted se dio cuenta de que admitir la derrota no era lo mismo que perder. Brooke se dio cuenta de que ser ella misma era más importante que ajustarse a las expectativas de los demás. En 3 ciudades diferentes, 3 personas se durmieron pensando que a veces hay que perder algo importante para encontrar algo real. Y en algún lugar del garaje estaba ese Audi. Meredith lo había vendido una semana después del divorcio. El nuevo propietario, un joven artista, lo aparca a veces a las afueras del barrio histórico donde trabaja Meredith. Pero esa es otra historia, porque cada final es siempre el principio de alguien, y cada error es una oportunidad para empezar de nuevo. Y cada perdón, aunque sea tácito, es un paso hacia un nuevo capítulo. Un capítulo que cada uno escribe para sí mismo.